Bueno, buenos días, buenas tardes. Me presento primero, soy Sandra Hutchins. Estoy grabando desde España, pero en parte soy argentina. Hice mi carrera en educación física, por contarles un poquito, en el IPEF, en Córdoba. Hice varias especializaciones, varios cursados. Estuve también en la Universidad de Medicina de Córdoba hace muchos años estudiando fisioterapia. No terminé la carrera, pero sí que me sirvió dentro de mi profesión y de mi vocación para ir avanzando. Hoy mi intención es dar un punto de vista muy práctico. Quería transmitirles un poco mis herramientas, que las he obtenido a razón de experiencia, a razón de todos estos años de trabajo que desde el 2004 no he parado y vengo recogiendo mis experiencias. Contarles un poquito que estuve trabajando en gimnasios y fui de varias especialidades, de entrenamiento personal, de natación. En 2004 trabajé en varios gimnasios y hasta el 2009 que pusimos centros de CrossFit en Madrid. Tuvimos CrossFit Madrid y CrossFit Elche en 2012, ya en la ciudad de Elche, donde resido actualmente. A día de hoy me dirijo más en términos de salud. Me he dirigido más hacia los pacientes oncológicos, porque al final la propia vida me ha planteado el reto, me ha presentado y me ha puesto enfrente muchos casos y muchas situaciones, y me hubiese encantado en aquel momento haber contado con todas las formaciones que a día de hoy podemos tener. Me gusta mucho la idea de que haya gente que se quiera dedicar y que se quiera especializar en estas áreas. La verdad que es emergente, pero sobre todo porque es muy necesario. Hay mucha gente que necesita ayuda y que está muy desorientada en todas estas áreas. Necesitan apoyo, necesitan contención, y creo que lo que hace falta es gente comprometida, con ganas de aprender, porque en esta área realmente hay mucho que estudiar, mucho que aprender, mucho que verificar. Y sin lanzarnos a la piscina a, a ver cómo podemos ayudar, es difícil de saber. Pues nada, eh, os expreso un poquitito desde aquí. Mi punto de vista es sobre todo integrativo. Como dice en el libro de la historia primitiva del cáncer, que en El emperador de todos los males, la historia del cáncer, según Afderi, hay muy poca historia primitiva del cáncer, que es lo que le decía recién, que hay muy poquito escrito y que lo que necesitamos es gente con ganas de aprender y de esforzarse para que los demás tengan más herramientas en el futuro. Les voy a plantear un poquito mi manera de trabajar desde un punto de vista integrativo. Yo hace unos cuantos años quise que el ámbito del cáncer y el ejercicio físico se llevara adelante, y no sabía cómo hacerlo. No tenía muy claro por dónde empezar, a pesar de que ya había tenido muchos casos, con la suerte de que la mayoría de ellos eran supervivientes de cáncer. Eh, Tuve gente de páncreas, de mama, de cerebro. Hay varias experiencias, y por supuesto y por suerte todas positivas. Pero lo que yo quería era que se tuviera en cuenta al paciente oncológico
como una persona más que simplemente tiene un problema y que va a un gimnasio buscando ayuda y no tiene a dónde recurrir. Entonces empecé a armar ese espacio, me vi imposibilitada de varias cosas y conocí a la Fundación Guapo, me dirigí a ella, tuve la suerte en aquel momento de que me hayan escuchado. Traje la Fundación Guapo a Elche, trabajé para que se trajera, se instaló aquí en Elche, estuve una temporada trabajando ahí con varios casos, recogí bastante experiencia, hice todo lo que pude y seguí mi camino de manera individual. Pero sigo creyendo en esas mismas bases, que es trabajar de manera interdisciplinar. Yo considero que la educación física, en nuestro ámbito del ejercicio, necesita respaldo y apoyo de distintos profesionales. Donde el ejercicio no puede llegar, pues puede llegar un fisioterapeuta o tiene que hacer su incorporación un nutricionista, una psicóloga, o se requiere a lo mejor otras tareas más especializadas como de enfermería o de PNI, que he tenido la suerte de poder incorporar porque al final de lo que tenemos que tirar es de lo que el paciente o la persona que está pasando por el proceso oncológico necesita, te pide, y tenemos que responder un poco a esa llamada. El abordaje multidisciplinar tiene como misión principal la mejora de la salud y la calidad de vida de los pacientes oncológicos mediante la prescripción individualizada de ejercicio, los cambios fisiológicos, biológicos y bioquímicos que se producen en el organismo a través de un programa individualizado de ejercicio bien pautado. Crean las adaptaciones necesarias para afrontar con las mayores garantías tanto el tratamiento como la recuperación. Esa es mi experiencia. En nuestra labor de facilitadores afrontamos el reto de brindar seguridad a personas que enfrentan la incertidumbre del cáncer. Quienes han vivido o viven con esta enfermedad están expuestos a un constante flujo de información y opiniones, por lo que nuestro rol es proporcionarles un espacio seguro, organizado, alegre y donde puedan recuperar esa sensación de control. Es increíble el bombardeo que esta gente recibe, sobre todo cuando son diagnosticados por primera vez. La incertidumbre, la desinformación es muy grande, su sensación de poco control, de no poder tener las herramientas para salir adelante, les genera un colapso mental importante. Entonces, es ahí donde entramos nosotros. La gente que ha confiado en este proceso lo lleva muy bien y han descubierto una faceta que en ellos no conocían. La gran mayoría no han realizado actividad física en su vida y de pronto han tenido la suerte de dar con un oncólogo que le ha dicho que la actividad física era completamente necesaria para que su proceso fuera favorable. Entonces, lo dicho, mi manera de proceder a la hora de un nuevo caso es hacer una entrevista. Dentro de esa entrevista principal, yo ya he forjado una anamnesis que le envío a cada una de las personas para que las rellenen previamente a esta entrevista, donde me hacen una exposición de todos sus casos, de sus diagnósticos, de su situación, de los distintos tratamientos que afrontan y demás. Entonces, previa a esa entrevista, yo ya tengo un panel bastante claro de con qué me voy a encontrar. Si esa persona de pronto me aparece como principal problema una caquexia, pues yo voy a intentar que la nutricionista vaya de la mano en el proceso. Si aparece con problemas de ansiedad y depresión, que es bastante común, pues intento tirar de la psicóloga o de PNI, dependiendo de lo que cree la persona.
Y obviamente el trabajo de fisioterapeutas es algo que va con nosotros constantemente de la mano. Yo no soy fisioterapeuta, pero me he dedicado muchos años a rehabilitación, es lo que más me ha gustado mucho analizar la biomecánica, pero ha sido de gran ayuda para mí tener colegas que me han ayudado a sacar a todos los casos adelante. Si a mí se me presenta una persona que sale de cirugía de cáncer de mama y se me presenta con las distintas cicatrices en todas las variedades que podemos tener, con las que nos podemos enfrentar, o me aparece con un linfedema o me aparece eh, con un síndrome axilar, pues para mí es fundamental que mi compañera, que mi colega fisioterapeuta pueda hacer una valoración de ese cordón axilar, pueda hacer una valoración de esa cicatriz y pueda darme el diagnóstico al 100%, porque lo suele pasar que si yo les pregunto directamente a ellos, algunos me lo saben decir con exactitud, pero la inmensa mayoría no llega a poder transmitirme al 100% que toda la información sea lo que el fisioterapeuta ha diagnosticado. Entonces, lo que vamos a tener en consideración a la hora de ir generando el abordamiento de los distintos casos son estas consideraciones: la fatiga, el dolor, las neuropatías, el linfedema, efectos secundarios que pueden ser varios, como temas de piel, hipertensión, problemas respiratorios, suelo pélvico, digestivos, etc. Los componentes del programa de ejercicio físico para nosotros es fundamental la movilidad, hacer un abordaje de la amplitud articular, intentar mejorarla a todo lo posible. Todos los temas respiratorios, ver qué capacidad respiratoria es con la que comienza, qué actividad física viene desarrollando, cuáles son sus condiciones vitales, cuál es su calidad de vida en el momento en el que empiezan, y luego abordar el tema de su conocimiento físico, de cuánto controla su cuerpo, cuánto lo conoce, ver el tema de propiocepción, equilibrio, y una vez que yo tengo todas estas partecitas, entonces ya puedo empezar a trabajar la fuerza y esa mejora cardiorrespiratoria en VO2 máximo tan importante para las condiciones futuras. En temas de evaluación y monitoreo, lo dicho, primero hago una evaluación inicial, hago un monitoreo de progresión, veo la parte impedancia con una tanita, voy poniendo todos los datos en una planilla Excel que me permite ir viendo y teniendo un recordatorio de de todos los síntomas, de todo lo que se presenta en la impedancia. Los pesos, los mido, veo los índices de masa corporal, masa grasa, grasa visceral y demás. Estoy incorporando también el uso de la tanita 220, que me permite controlar los niveles de sarcopenia, que son tan importantes, ver un poco en qué condiciones está la masa muscular y poder hacer un monitoreo que me lleve una progresión y una forma fácil y práctica de poder llevar un control. Y para mí lo más, de las cosas que más afectan es la adherencia a los programas de ejercicio. En estos casos el ejercicio físico para mí siempre tiene que ser supervisado, más allá de que también llevo gente online. Siempre hacemos las clases presenciales en videoconferencia y demás para realmente ver cómo estamos haciendo las cosas. No creo mucho en el ejercicio que no sea supervisado, a no ser que ya lleve mucho tiempo entrenando y que haya un conocimiento de las formas y de cómo trabajar más seguro. Tenemos que proponernos metas y objetivos alcanzables y estar en un entorno que motive. Voy a ampliar un poquitito más en todo esto en adelante. La parte de valoración física
va a ser según un poco las necesidades que tiene cada uno, ¿no es cierto? El tema de establecer los objetivos, lo que dije antes, a modo de resumen, tener en cuenta las distintas áreas según la necesidad, ya sea psicología, nutrición, PNI, enfermería, fisioterapia, para tratar los distintos problemas, planificar de manera individualizada para poder tratar y abordar cada uno de los temas, tener una comunicación tanto con los colegas como con la persona que tengo enfrente y que estoy ayudando a salir adelante. Y la incorporación de actividades externas es una de las cosas que hace que el grupo se una, que se genere adherencia, que se genere motivación. Solemos charlar mucho, solemos reírnos mucho en las clases. Yo suelo tener grupos aproximadamente de 4 o 5 personas, la mayoría supervivientes. Cuando me encuentro con un caso nuevo y con sus particularidades, o uno de mis casos ya habituales, tienen una cirugía nueva y tienen que volver a readaptarse y tener esa fase postquirúrgica, pues sí que los aíslo un poquitito e intento que tomen un poco más de conciencia y no estén tan con esas ganas de estar con el grupo que quieren hacer más cosas, o intento llevarlos más controlados antes de volver a incorporarlos otra vez. Estas actividades grupales de las que les hablaba, pues a veces son de remo, senderismo, charlas informativas, talleres, y solemos ver un poco esto, ¿no? El tratar de hacer una concienciación sobre nuestros estados de salud, sobre lo importante del cuidado, de nuestro ambiente en general, y en eso intentar que todos los hábitos que no estaban bien o que posiblemente nos hayan empeorado los factores de la enfermedad, pues intentar cambiarlos, arreglarlos o redirigirlos. Nos encontramos con muchísimos problemas en cuanto a efectos secundarios. Entonces, las actividades como de mindfulness y demás, pues siempre ayudan un montón. Bien, como ya han visto, seguramente en otras ponencias, las distintas formas de evaluar depende bastante del material con el que contemos y de los criterios que son los que nosotros aplicamos. Yo, en mi caso personal, lo dicho, hago la anamnesis, hago las entrevistas, hago un estudio de toda la situación de la persona y luego las evaluaciones y las valoraciones físicas. En equilibrio suelo utilizar los test de TUC, los test de marcha en tándem y los single leg, que me ayudan para ver un poco en qué condiciones está. El TUC es el de Timed Up and Go, que es de caminar 3 metros. Ese nos ayuda un poquito a ver, es en levantarse de la silla, ir y volver en una marcha habitual, en un paso habitual, ¿no es cierto? Que es uno de los tests que se utilizan bastante para analizar los riesgos de caída. En la marcha en tándem es un poco para valorar el tema del equilibrio, ver si hay afectación vestibular y si tengo que trabajar un poco más en temas de coordinación y sistema nervioso. Y luego, pues también es muy bueno para detectar neuropatías, ¿vale? Luego, en cuanto a la evaluación del ROM, más allá de que tengo goniómetro, pues soy más de sacar fotos, de analizar si los acortamientos son por parte del isquiotibial o si es lumbar, y en la articulación que corresponde al hombro y al pectoral, pues analizar un poco sobre todo las que vienen de cáncer de mama. En las pruebas para la condición cardiorrespiratoria, pues utilizo mucho los test de walking test, el rock core, que es el de milla,
que son el kilómetro 600, realizarlo en el mínimo tiempo posible, siempre con la frecuencia cardíaca medida antes y la frecuencia cardíaca automáticamente después y un minuto después de la prueba. El step de Harvard de 30 segundos también lo suelo utilizar, pero la realidad es que no me ciño a un solo test para hacer las cosas. También diferencio de que hay mucha gente que tiene una condición física buena, que venía de hacer deporte, que venía de otras actividades, y a veces este tipo de test se me quedan bastante cortos, y si están encima en procesos de quimioterapia, pues también el tema de la frecuencia cardíaca pues se altera bastante, con lo cual utilizo varias herramientas y tomo varios test a lo largo del proceso. Hay veces que hasta incluso meto los test a lo mejor dentro de una clase casi sin que se note, pero es algo que me sirve a mí como criterio de evaluación y lo voy apuntando, voy teniendo un registro. La evaluación de la composición corporal, de la impedancia, pues me sirve mucho porque yo necesito ver esos niveles de masa muscular, son una gran guía para saber si el trabajo se está realizando y está yendo en la dirección correcta. Y lo dicho, la Tanita 220 que ahora mismo pues me está ayudando mucho para poder también tener un feedback y hacer controles que sean más prácticos y más rápidos. También, bueno, ahí me mide también un poco el Child Stance Test y lo dicho, índice de masa muscular apendicular. En temas de objetivos, como siempre tenemos nosotros los educadores físicos, tendemos a tener siempre esto de qué objetivos me planteo, y yo me planteo mis objetivos para la mejora de la calidad de vida de esa persona y mitigar los efectos derivados de los tratamientos y mejorar su eficacia, que es para mí lo más importante, y sobre todo educar para la autonomía. También es importante el hecho de que yo necesito de que cuando buscamos un objetivo y estamos trabajando y entrenando, sepan cuando les pido sobre el RIR, cadencia de repeticiones, percepción subjetiva del esfuerzo, pero realmente yo a la hora de estar con ellos hablo de una manera más campechana y no tan técnica, ¿no? Porque creo que al final lo que necesito es ese feedback y que ellos me entiendan. Pero la realidad a la hora de ponernos en la práctica, los objetivos personales, cuando tú les preguntas a ellos realmente cuáles son sus objetivos, te encuentras con un panorama completamente diferente, ¿no? Ellos te hablan de conservar su autonomía, de poder andar sin ayudas, de poder estar, de asearse y que nunca necesiten ayuda en la parte íntima de su higiene, en hacer compras solo, en poder ir al supermercado solo, en volver a trabajar, poder ocuparse de sus hijos y tener energía para jugar con ellos, volver a practicar un deporte. Tengo chicas que a lo mejor han practicado balonmano y quieren volver a jugar al balonmano luego de sus linfadenectomías y de sus mastectomías, pues quieren volver a jugar, es un objetivo, es algo que les motiva. Y obviamente pues hay mucha gente que con los procesos de ansiedad y de depresión lo han pasado muy mal y quieren superarlo. Lo dicho, pues esta es un poco a grandes rasgos mi manera de focalizar mi trabajo. En lo que es aspecto cardiorrespiratorio, pues analizar un poco las zonas de trabajo y poder desde un principio decirles dentro de qué términos de frecuencia cardíaca deberían trabajar según la planificación, según lo que vamos queriendo conseguir, y que ellos tengan ese concepto. Mi manera de trabajar normalmente es conseguir, o mi manera de conseguir mis objetivos es darles a ellos un orden y que tengan siempre una meta a la que llegar. Entonces les proporciono también un plan semanal. En ese plan semanal, luego se los mostraré, en ese plan semanal lo que hago es ponerle cada día de la semana y cada día de la semana qué ejercicios pueden realizar cuando no están conmigo, ¿no es cierto? Y que además les doy un poco la libertad de venir. Yo tengo mi box, tengo mi centro de entrenamiento y les doy la libertad de venir cuando estoy yo presente
para hacer sus tareas. Entonces es una forma también de darle una cierta libertad, una cierta autonomía, y yo quedarme tranquila a la hora de supervisar y eso a ellos los motiva porque al final pues también vienen, se divierten, quedan entre ellos. Una cosa lleva a la otra y hace que la lucha sea más amena. Luego, en términos de fuerza, pues lo dicho, seguramente lo habrán visto con demás ponencias. Cuando yo abordo a una persona, lo normal es primero conseguir una correcta ejecución de los ejercicios y luego lo veremos de nuevo en cuanto a las bases de la actividad física, ¿no? La correcta ejecución, pues normalmente pues hay un trabajo de fibras lentas, de un trabajo moderado, suave, y todo eso es la base de una primera etapa. Pero la realidad que el objetivo es ir subiendo en escala para poder ir haciendo una progresión hacia la activación de fibras 2, un aumento de la velocidad de la ejecución, que es lo que realmente nos va a dar esa posibilidad de ir aumentando la masa muscular y consiguiendo fuerza intramuscular, que es lo que hace que las cosas vayan avanzando. Pero yo no puedo trabajar esto sin trabajar, como hemos dicho antes, la búsqueda del ROM completo y la conciencia respiratoria y el suelo pélvico. En esto de conciencia respiratoria y suelo pélvico, tanto como los trabajos de movilidad, es para mí una constante, es algo que trabajo todos los días y es asombroso lo mucho que puedo conseguir en poco tiempo. Además que cuando empiezas a trabajar en el área oncológica te das cuenta de que un paciente oncológico que viene de estar realmente fastidiado, de haberlo pasado realmente mal, el margen de mejora es enorme. Entonces, consigues un positivismo, consigues un feedback positivo bastante más rápido de lo que uno cree. Dicho la movilidad, en la flexibilidad torácica, cintura escapular, elevadores, sobre todo el trabajo de la musculatura inspiratoria y el resto del cuerpo. Lo dicho, lo trabajo todos los días. Me parece un aspecto fundamental. Tengo mis normas en cuanto a tiempo de ejecución y demás, pero también es cierto que es una herramienta que a la hora de tener un problema de salud o tener un mal día o no haber dormido o no haber descansado o estar con dolor, pues son herramientas que siempre hacen que ese dolor mengue o que se sientan un poco mejor siempre. Ejercicios respiratorios. Dentro de los ejercicios respiratorios tengo los sistemas de progresión respiratoria y el fortalecimiento de la musculatura inspiratoria, que suelo utilizar algunas herramientas que ahora os voy a mostrar. Normalmente pues empiezo a lo mejor con 4 series de 10 repeticiones hasta avanzar progresivamente a un máximo. Lo dicho, esto es un resumen. Un poquitito si se me plantea una persona en edad, peso, la frecuencia cardíaca de reposo y demás, y la típica fórmula de Carbonen que pues existen las calculadoras, que ya no hace falta tampoco ponerse a hacer la fórmula, que existen medios fáciles y rápidos para poder sacarla. Y también es cierto que como tenemos todo este tema de que la frecuencia cardíaca siempre se ve alterada por una razón o por otra, por los tratamientos de quimioterapia especialmente, me es muy útil trabajar con percepción de esfuerzo. En la escala de Borg la utilizo muchísimo, de 0 a 10, por si no puedo o no tienen pulsómetro y salen a andar y de pronto necesito que hagan un trabajo de intervalos o está indicado hacer un trabajo de intervalos, donde digo, bueno, vale, vamos a hacer un trabajo de intervalos de all out de 15 segundos a una percepción de 8-9 y 1 minuto y medio de recuperación en una percepción de 3 o 4, ¿no es cierto? Entonces ellos ya saben de esa forma saber de lo que les estoy hablando. Observación y control, pues yo voy siempre con el pulsioxímetro, la tensión arterial la medimos todos los días antes de empezar a entrenar y en los casos más sensibles, pues hay veces que también en medio de la actividad y al final de la actividad.
La saturación de oxígeno es un indicador que me sirve para ir controlando, pero es cierto que con el tiempo y con la experiencia, con el solo verlos muchas veces ya sé en qué estado se encuentran, pero no hay que fiarse. El pulsioxímetro siempre es una herramienta fabulosa para poder redirigir el entrenamiento. En el control de cargas externas, pues la parte de cuánto peso nos ponemos, las resistencias utilizadas, pues siempre van dirigidas un poco a evitar el dolor y a paliar los problemas que nos traen la fatiga, ¿no es cierto? Sí es cierto que la fatiga durante las sesiones se van reduciendo, la fatiga se va controlando y los procesos de control respiratorio y demás y percepción de esfuerzo pues ayudan como herramienta para regular todo esto. Me parece básico, yo sé que esto todos lo sabemos, todos lo hemos estudiado en la carrera, pero me parece que siempre hay que tener el recordatorio, no olvidarnos. Yo por lo menos nunca me olvido que soy una profe de educación física y que tengo unas bases para consolidar el trabajo. Para mí lo primero siempre es esto, antes del desarrollo de la fuerza muscular trabajamos la amplitud articular. Luego los estabilizadores, el core y el suelo pélvico, que un correcto trabajo de la fuerza requiere un foco primordial en la musculatura estabilizadora y centro del cuerpo, de toda musculatura estabilizadora de todas las articulaciones. Ejecución antes del desarrollo de la fuerza debe desarrollarse el aprendizaje técnico correcto de los ejercicios en cuanto a adquisición, automatización y estabilización. Eso es lo que hemos aprendido en la carrera, ¿no es cierto? Pero la cuestión está en que me parece que muchas veces con los años nos olvidamos un poco de todo eso y si hay algo en lo que me identifico, y sé que a veces soy un poquito mal habladamente una mosca cojonera, creo que es fundamental una buena realización técnica. Yo no puedo trabajar la fuerza si técnicamente no tengo una persona realizando bien los ejercicios, con una buena postura, con una correcta ejecución respiratoria. Creo que antes de ponerme a ponerle peso a una persona o querer mejorar su masa muscular, necesito tener estos factores muy controlados y sinceramente creo que voy a conseguir una mejora mayor de la masa muscular si tengo controlados estos factores. Y en mi experiencia, sinceramente, no me ha ido mal. Si una carga de trabajo en fase de adaptación, si una carga de trabajo no estresa al individuo, este no se adapta. Bomba, 1990. Y la única forma de conseguir energía es gastándola. Forteza, 1998. No creo que estas bases se tengan que olvidar. Al fin de cuentas, siempre decimos que la fatiga se sopesa con más fatiga o se lleva adelante con más fatiga, esa paradoja tan conocida. Dentro de las personas que vamos teniendo delante, este es el factor que más se altera la frecuencia cardíaca. ¿Y cuáles son los factores que alteran la frecuencia cardíaca? Pues dentro de las quimioterapias, las antraciclinas, que está en casi todos los tratamientos de quimioterapia, y otros agentes quimioterapéuticos, más otros medicamentos que también interfieren dentro de los mismos tratamientos. Hay que tener en cuenta las reacciones que pueden variar con cada uno de esos medicamentos, de esos tratamientos. Luego las terapias dirigidas, que son, por ejemplo, los inhibidores de tirosina quinasa, que pueden causar hipertensión, arritmias y prolongación de los intervalos de la quimioterapia y lo que puede llevar a alteraciones de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? El trastuzumab, tan conocido, está en casi todos los tratamientos de cáncer de mama, en ER2, y fíjense que no solamente en mama, que al fin de cuentas el ER2 es un componente genético que aparece en otras indicaciones también, no solamente en cáncer de mama. En inmunoterapia, los inhibidores de punto de control inmunitario como el nivolumab y pembrolizumab, aunque son menos comunes, pueden causar
miocarditis y la que vendría a ser la inflamación del músculo cardíaco y arritmias. Entonces, luego la radioterapia, que obviamente cuando irradia en el tórax puede dañar el corazón y los vasos sanguíneos, lo que aumenta el riesgo de arritmias y enfermedad coronaria y pericardia. Luego, pues dentro de lo que son las dolencias musculoesqueléticas, pues la fatiga oncológica está en el 100% de los casos. Las consideraciones que hay que tener para adaptar, pues tenerlo siempre en cuenta, porque al final pues es algo que siempre nos va a estar limitando dentro de los entrenamientos. La descripción típica de dolor muscular en huesos y articulaciones, limitar un poquitito el tema de los impactos en una primera instancia y tener consideraciones en tanto a lo que hemos hablado antes, trabajo de respiración para mitigar el dolor es una de mis herramientas favoritas. Enseñarles a respirar y darle técnicas respiratorias y de movilidad ayuda muchísimo a salir de varios problemas en cuanto a las limitaciones que da el dolor. Neuropatías periféricas, que tienen que ver con el daño de los nervios periféricos causando entumecimiento, hormigueo y dolor en las manos y en los pies. Son muy típicas también de los tratamientos. Alteran mucho el equilibrio, la coordinación, dificulta la realización de varios ejercicios por esta falta de equilibrio. Y pues eso, las consideraciones enfocadas a trabajos de equilibrio y propiocepción. Los linfedemas, que son muy típicos y que al fin de cuentas sí que sucede que cuando tenemos una linfedectomía, sea de una extirpación de mayor cantidad de ganglios o menor cantidad de ganglios, linfedema hay siempre, menor o mayor grado hay siempre, y importante siempre tenerlo en cuenta. Y cuando vuelvo a hacer las evaluaciones después de 3 meses, a veces antes, pues siempre voy haciendo también medición de los linfedemas para tener controlado. Más allá de que cuando ellos van a las revisiones médicas también se lo hacen y ese feedback también con los médicos es muy bueno. Osteosporosis y fracturas, pérdida de densidad ósea y riesgo de incremento de las fracturas, pues tener siempre las consideraciones en bajo impacto y ejercicios de equilibrio antes de ponernos en trabajos de pliometría y demás que no están contraindicados, que por el contrario verán que vienen muy bien, pero siempre y cuando no haya metástasis o no haya una sospecha de ello. Indolencias nutricionales, pues náuseas, vómitos, que son una de las cosas que nos pueden paralizar un entrenamiento. Algunas náuseas las podemos controlar también con técnicas respiratorias, que vienen muy, muy bien, lo dicho. Y luego los temas de malnutrición, que ya es una cuestión de la pérdida de apetito y los efectos secundarios de los tratamientos, que como les voy a contar dentro de un rato también, en casos, por ejemplo, de cáncer de páncreas, el ejercicio físico ha demostrado aumentar el apetito y eso viene muy bien. Y las consideraciones, pues a la hora de planificar una dieta equilibrada con suplementación y demás, me parece totalmente necesario y fundamental poder tirar de una colega que me ayude en esto. Si no, estimo que mi proceso y mi planificación y mi progresión no van a ser posibles sin la ayuda de la colega. Y en temas de caquexia, descripción de la pérdida de masa muscular y pérdida de peso, hay una sarcopenia muy marcada, y obviamente eso nos genera debilidad extrema y fatiga extrema. Entonces tenemos que tener en cuenta pues esas consideraciones a la hora de trabajar la fuerza y tener en cuenta que la suplementación, pues lo que haga nuestra compañera nutricionista es fundamental. El profesional en nutrición evaluará la medicación y las sinergias que tiene esa medicación, cómo trabajan entre ellas y qué efectos secundarios tienen. También es el cómo se siente la persona, regular su apetito
y según el tipo de cáncer. Las dolencias cardiopulmonares, en tanto a cardiotoxicidad se refiere, tenemos una disminución de la capacidad cardiovascular, dificultad para realizar ejercicio aeróbico. Los daños que se ocasionan por los tratamientos de quimioterapia son muy visibles, son muy diarios, o sea, lo tenemos de manera diaria, y por eso es tan importante el tema del control de la frecuencia cardíaca, tener el pulso oxímetro y ver un poquitito la saturación de oxígeno constantemente y la frecuencia cardíaca a lo largo de los entrenamientos. La toxicidad pulmonar, causado por algunos tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Consideraciones, pues eso, ¿no? El ejercicio aeróbico de baja intensidad, evitar ejercicios en en ambientes contaminados. Pero bueno, lo dicho, pulso oxímetro, saturación de oxígeno y ir tratando de controlarlo. Bien, hay un factor para mí, se me coló ahí un sonido, perdón, es fundamental el tema del área psicológica, en tanto a depresión y ansiedad. Esto está siempre, el control de la ansiedad es un tema que nos limita muchísimo, sobre todo porque muchas veces por culpa de la ansiedad, de la depresión, faltan a entrenar y empiezan a fallar a los procesos. Y eso hay una forma que no suele fallar y es el grupo, el sentimiento de pertenencia y el equipo. La respiración consciente ayuda muchísimo, los entrenamientos incluyendo mindfulness en nuestra práctica. Yo soy un poco friki de estas cosas, me gusta mucho. Cada vez que se me presenta una persona con sus dolencias y con sus problemas, intento ahondar un poquitito más en este tema y al estudiar yo, pues también ponerlo en práctica me viene bien a mí y le viene bien a ellos. Las técnicas de mindfulness ayudan mucho en temas del manejo del dolor, en la reeducación de la fatiga, a la hora de mitigar todos esos efectos, el sobreesfuerzo, la atención plena con la respiración pues hace que lleven un control del momento y puedan realmente centrarse y sacar un poco de la cabeza todas las cosas que los están atormentando. También en el manejo de las náuseas ayuda muchísimo la respiración y el saber darle técnicas para soportarlo. La importancia del grupo, la importancia de lo emocional, creo que es una de las bases sin la cual no podemos avanzar. Les pedí a unos cuantos de mis chicos y chicas que me dieran su punto de vista sobre qué les motivaba para ir a entrenar, para tener este feedback y ver un poco qué me decían. Siempre le pregunto cosas porque sé que de esa manera yo puedo trabajar mejor. Creo que es muy importante que ellos hablen, que se desahoguen, que me cuenten lo que sienten, cómo están y sobre todo el pasárselo bien en las clases, esto de poner la música que les gusta, bailar, en medio de los descansos, en medio de las actividades, que somos muy serios, nos tomamos muy en serio la planificación, pero no por ello no podemos reírnos, divertirnos y pasarlo bien. Y esto es lo que conseguí cuando les pregunté. Yo quiero saber lo que les motiva y muchas veces uno espera que te hablen de la fuerza muscular, de esto, de lo otro, pero en realidad lo que he conseguido eh, es el hecho de que les gusta estar en grupo, les gusta compartir, entrenar duro
pero que voy a reír a tope y que voy a desconectar de todo y además sabiendo también que todos me entienden, esas cosas buenas que vamos a sacar de esto. Eh, la motivación a veces viene por otro lado y quiero que observen esto. Con mis compis que están en el proceso de cáncer me motiva a hacerlo y el día que no hago nada me lo pide el cuerpo. Tener la mente tranquila, hacer meditación o simplemente ir a la montaña, a la playa, respirar aire y ser consciente y liberar todo lo que nos haga daño mentalmente y a nuestra salud, el estrés, la ansiedad, el miedo. Miren esto, cuando vas a entrenar se te olvida todo en ese momento, es tu momento y te hace sentir bien con tu cuerpo y mente. Yo me siento feliz, olvidas, te ríes. Si tienes que llorar también, pero siempre es reconfortable el entrenamiento. Para mí es como una droga, estoy enganchada y cada día me gusta más. Las personas que participan de algún modo en el proceso, está hablando de su proceso, son muy importantes y vitales, diría yo. Me motiva para entrenar que alguien crea que puedo cuando yo no. Me motiva ver interés y un propósito. Otro, cansarme para dormir mejor, comer más, coger más peso cada vez. Todo eso me lleva a tener más energía, más fuerza, más vitalidad. Ahora es cuando pienso que hubiese llevado mejor la quimio si os hubiera conocido antes. Y que valoro pues eso, el acompañamiento, tanto el tuyo como el del resto. Con mis compis pues es más divertido, por no decir que hablan mi mismo idioma del cáncer. La sencilla realidad es que la ciencia médica puede hacerlo todo por sí sola, pero tampoco hace falta que lo haga. Hay otros factores que pueden influir poderosamente en sus resultados, a veces de manera sorprendente. La empatía y el sentido común pueden revelarse tan efectivos como los equipos tecnológicamente más sofisticados. Bill Bryson, del cuerpo humano. El equipo. El equipo hace que no fallen. Hay distintas situaciones, distintas personas, distintos cánceres. A veces son el mismo cáncer, pero las personas los abordan de distintas maneras, ya lo saben. A veces no tiene nada que ver el cáncer, de pronto me fracturo un brazo, mientras en el otro tengo un linfedema, como era este caso. Y hay que entrenar porque si no la ansiedad les consume, el sentir que no son autosuficientes, que no pueden hacer las cosas, es uno de los sentimientos para ellos más duros. Y lo que siempre, o sea, siempre el trabajo en equipo, el reírse, el comunicarse. Y aquí os muestro a Pedro. Pedro es un caso de páncreas, de cáncer de páncreas. Él tiene una manera de ser no divina ni única, espectacular. Se lo ha tomado siempre sabiendo que iba a salir adelante y que él no iba a ser parte de las estadísticas de un cáncer de páncreas. Ya hace más de un año, sí, hace más de un año ya, sí, bastante más, que empezó Pedro conmigo, llegó un día al box y me dijo mi oncóloga que tengo que empezar a entrenar ya. No he hecho actividad física en mi vida, pero me tengo que poner fuerte. ¿Me podéis ayudar? Ante eso uno puede decir que no. Y este es Pedro.
Y este es Pedro. A día de hoy, pues sigue entrenando con los grupos como uno más, sin ningún problema. Y esto es lo que me gusta conseguir, empezar de manera progresiva, ir avanzando hasta conseguir que lleven una vida normal. Él ahora sigue tratamiento con Ribuzimab. Cada vez que tiene una nueva analítica, un nuevo PET-TAC, pues otra vez a contarme cómo le ha ido y hasta ahora pues fenomenal, hemos salido siempre bien y seguimos con el tratamiento. Cada vez que tiene la infusión, pues simplemente hacemos una semana suave, tranquila y a seguir la vida. Estos son grupos de distintos tipos de cáncer, son supervivientes, la mayoría pues están con el bicho apagado, como digo yo. Ven que hay distintos tipos de adaptaciones a los ejercicios de fuerza. Eso es donde los ven pues evitar molestias o evitar dolores, o según el día, pues hay días que vienen fenomenal y no les duele nada, y hay otros días que vienen de mal dormir, que es lo típico, o con procesos de ansiedad, y lo vamos sacando progresivamente. No hay un día que no se vayan mejor de lo que han venido. Verán que la ejecución, pues soy muy friki con el tema de las ejecuciones, de intentar que lo hagan todo bien. Me lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero merece la pena, siempre merece la pena. Vamos progresando siempre en las distintas actividades, ya van a ir viendo, pues la idea es que lo que viene bien a uno, de que el 99% le viene bien a todos. Los trabajos de movilidad, siempre los trabajos de propiocepción, de equilibrio, y luego en los trabajos de fuerza. Aquí, por ejemplo, los rangos ya ven que no son perfectos, ni quiero así, pero yo quiero que un día, pues, si tiene que ir a recoger algo de una alacena o de algo que está en una altura, pues pueda hacerlo y que nada le duela, poquito a poco lo irá consiguiendo. Luego todo lo que es el entrenamiento como tal, pues siempre ir focalizando desde lento y el aprendizaje y la adaptación a un trabajo con pesos. Dentro de las bases, pues no es necesario trabajar con una carga alta si luego la ejecución yo la realizo con mayor velocidad en cuanto a la fase concéntrica, y sé que de esa manera, pues con la concéntrica consigo trabajar la potencia o empezar a meterme en el trabajo de fibras 2 y luego de fibras rápidas, y luego ya me voy preocupando poco a poco para que cada ejercicio vaya siguiendo la misma progresión. Y luego, en cuanto a adaptaciones y progresiones, a la hora de priorizar, pues para mí es muy importante el tema de identificar cuáles son lo que se suele hablar de banderas rojas, ¿no? Ese cribado tan necesario como un semáforo, ¿no? De decir, a ver, en luz roja, ¿qué tenemos? A veces
no es el cáncer como tal, sino que es una lesión lo que me está impidiendo trabajar, ¿no es cierto? Entonces, si viene una persona con una lesión en el hombro, es un cáncer de mama, pero tengo una lesión en el hombro, pues estoy yendo a rehabilitar ese hombro que me va a venir bien para todo lo demás también. Esa es mi bandera roja en una primera instancia y luego pues ya todo lo demás y voy implementando las distintas tareas. Eh, Temas importantes con los que nos encontramos. Todos los que son dispositivos cuando estamos con los tratamientos de quimioterapia, cuando están con los PIC, cuando están con los Portacat, pues lo que tenemos que tener en cuenta es esa prevención de los trombos, ver siempre en los estudios médicos la diagnosis, cómo viene en ese control, y luego de regular la incomodidad. No es un motivo para no entrenar, llevar un PIC o un portacat, pero es importante tener cuidado con el catéter, cuidar el aparatejo, porque al final pues no queremos parar de entrenar y queremos coger confianza. Entonces, en el portacat pues hay que evitar los enganches, el portacat si alguien no lo identifica todavía, es el dispositivo que se suele encontrar en la parte superior del pecho. Hay que ir viendo en cuanto a movilidad, el catéter pasa por dentro para introducir la infusión o para sacar sangre. Se utiliza para entrar y para salir, ¿no es cierto? Y el PIC, pues igual, pero está en el brazo, en la parte superior del brazo. Lo importante, pues proteger el catéter, ¿no? No tenemos que dañar el catéter y ellos tienen una sensación de que tienen un cuerpo extraño dentro, entonces hay que ir cogiendo esa confianza, trabajando esa confianza y que el trabajo de fuerza, primero lo mismo, o sea, que lo mismo todo lo demás, o sea, el ROM y la movilidad articular, ver un poco qué márgenes tenemos e ir cogiendo confianza poco a poco. Hay a quien le da más grima, a quien le da menos grima, pero es un proceso que tiene que ser según la persona. Las ostomías, que ya luego les hago una diferenciación para que las puedan identificar. Las ostomías, pues lo más importante es tener en cuenta la compresión abdominal y no realizar apnea. Una especial atención a la higiene, a la sujeción de la bolsa, que normalmente hay algunos que les gusta pues, ponerse una faja y demás, tener en cuenta que siempre antes de la actividad física pues hay que vaciar la bolsa, ver que la inserción, la partecita de la piel pues está sana, está limpia. En todas esas cosas pues mi colega enfermera también siempre echa una mano si hay alguna duda. Muchas veces es que ellos hablen con los profesionales, también les da seguridad, más allá de que a lo mejor es algo sencillo, que no es tan complicado, a poder hablar con un profesional y poder contar con ellos, pues da confianza, da seguridad, saber que hay una enfermera, saber que pueden contar con una nutricionista y demás, pues son cosas que dan confianza. Y una noción muy fundamental es la del PET-TAC. El PET-TAC al final están sometidos a una prueba con radiación y está contraindicado el ejercicio intenso por la captación de FDG. Entonces, importante no hacer actividad física 24 horas antes intensa, hacer una caminatilla, algo muy suavecito, no es nada grave. Y después de la prueba, 24 horas después, por la radiación, no debería esa persona estar en contacto con nadie, básicamente, sobre todo con niños. Así que no se va a entrenar. Los casos de fiebre no se entrena, los casos de mareos, pues hay que ver si se puede trabajar con compresiones, si en trabajo de respiración y compresiones puedo sacar el mareo. Las maniobras de compresión ayudan muchísimo. Y luego, pues en náuseas y vómitos se espera que disminuya
Si las técnicas de hidratación y respiración no funcionan, pues tampoco se puede entrenar. Y lo dicho, pues las ostomías son estas bolsitas y ahora las vamos a identificar. Temas de mama, vamos a identificar ahora un poco por parte, saber cuáles son las ideas básicas, tener un concepto claro y determinar un poco cuáles son las banderas rojas. Yo la verdad que me hubiese encantado tener varias cosas claras antes de todo lo que he hecho, pero la verdad que la experiencia pues me hace estudiar, los nuevos casos me hacen volver a investigar y es algo no, que ya es para todo el proceso. Yo no tengo claro que no voy a poder parar de estudiar y que es algo que hay que estar actualizándose constantemente y teniendo en cuenta los tratamientos, ver qué hacen los tratamientos, ver qué provocan y ver así, si yo sé lo que provocan, si yo sé eh, qué les pasa, cómo vivencia la persona el problema, le puedo dar una herramienta y lo puedo ayudar. Si yo no entiendo el proceso, es muy difícil poder ayudarle. Las cirugías en mama, pues hay que saber distinguir. Tenemos las mastectomías, tumorectomía o linfadenectomía. Entonces, en las mastectomías, pues se quita la mama. En la tumorectomía es solamente una parte más reducida y en la linfadenectomía, pues es la extirpación de los ganglios axilares. Pero no siempre cuando hay mastectomía, hay linfadenectomía. Y a día de hoy las técnicas son menos invasivas, cada vez son menos invasivas. Ahora, gracias a los tintes, pues se pueden ver, pueden detectar el ganglio centinela y a lo mejor pues no tienen ninguna necesidad de quitar más ganglios. Antes se quitaban muchos más y ahora las cirugías son cada vez menos invasivas y se intenta conservar más, siempre se hace todo lo posible por conservar y los tratamientos de fisioterapia que tienen posquirúrgicos también funcionan mucho mejor y si hay una concienciación mucho mayor últimamente. La radioterapia produce dolor y cambios de la piel, los sofocos, las náuseas, impotencia en los hombres, problemas cardíacos y pulmonares a largo plazo. Las terapias dirigidas contra HER2 en cáncer de mama con receptores hormonales positivos. Estas terapias se utilizan para cáncer que crecen a respuesta de las hormonas de estrógeno o progesterona. Las terapias dirigidas para cáncer de mama con mutaciones BRCA en cáncer de mama de BRCA. Y bueno, luego la parte de cáncer de mama triple negativo que no tienen un componente hormonal, no tienen un tratamiento muy específico. Últimamente pues están utilizando más el tema de los inhibidores de punto de control inmunitario como el pembrolizumab y atezolizumab. Para adaptar, pues tener en cuenta qué cirugía le han hecho, pero es fundamental, igual que rehabilitamos un hombro, pues aquí nos encontramos un poco con el mismo panorama. Tenemos un hombro en el que hay que rehabilitar los deltoides, los rotadores externos e internos y los músculos que controlan la escápula, serrato anterior, romboides y trapecio. Si tenemos eso claro, pues generar y planificar es bastante fácil. Bueno, por lo menos es mucho mejor que no tenerlo en cuenta. Los expansores es un problema aparte. Los expansores a veces dan un poquitito más de problema, hay que tenerlos más en cuenta, porque al final el expansor cuando se coloca, yo al principio no sabía cómo era un expansor, hay que ser claro, yo no sabía nada, había un montón de cosas que desconocía. El expansor se coloca, como lo ven aquí, debajo del músculo pectoral mayor y es que es un dispositivo que tiene para la inserción del suero y hacer ese espacio y mantener ese espacio durante la cicatrización hasta que se coloca la prótesis.
Es importante priorizar el ROM para el hombro, codo, muñeca del lado afectado, realiza movimientos lentos, controlados, sin forzar y sin ejercer presión directa. La precaución en la carga, en la intensidad durante las primeras etapas, incluso más que sin expansor. O sea, en otros casos, en otras cirugías, pues no hace falta tanto cuidado como con el expansor. En la linfadenectomía, pues les pongo un poquitito estos grafiquitos para que nos ubiquemos un poco mejor, para determinarlos bien, por los que no lo sepan o por los que tienen dudas sobre cómo es esto. Yo la verdad que hace tiempo no lo sabía. Lo que dije anteriormente con respecto a las cirugías y las reconstrucciones mamarias, que luego esas reconstrucciones mamarias pueden ser de distinto tipo. Puede ser que les vayan a poner una prótesis porque pueden, porque han podido poner el expansor, pero luego pues hay cirugías radicales donde pues tienen que tirar del colgajo el músculo dorsal ancho, ¿vale? Eh, para reconstruir, o está la reconstrucción mamaria con grasa autóloga por lipotransferencia, que esa es que sacan la grasilla del abdomen o puede ser también del glúteo o de los muslos, ¿vale? El tema de los muslos, pues es por la parte interna, suele ser, algunas veces depende de dónde tienen una reserva mejor de grasa, de dónde ven que pueden hacer una liposucción más limpia para poder tener grasita suficiente para hacer esa reconstrucción. Entonces hay que tener en cuenta que te vas a encontrar con una cirugía más larga aún, ¿no? Porque hay que arreglar de dónde han sacado y de dónde han puesto. Para empezar con las movilizaciones, pues les he puesto este conjunto de ejercicios para la parte de activación, movilización y rehabilitación. Siempre les regalo, debo decir, siempre les regalo una pelotita como esta, porque no solamente le sirve a todo el mundo para quitarse la ansiedad y el estrés, sino que es un poderoso activador circulatorio. Al fin de cuentas, lo que necesitamos es que haya un movimiento de la linfa, ¿no? En esas linfadectomías, cuando ya se vuelve todo tan complicado, pues que haya una circulación y esto les ayuda a mejorar bastante. Siempre les pido que la lleven encima. Los movimientos básicos para empezar a movilizar. Yo le suelo llamar ala de pollo también, no solamente empiezo sin hacer círculos o con círculos muy pequeñitos hasta hacer círculos más grandes, o la ala de pollo que llamo yo, que es el de abrir y cerrar, tanto de pie como en cuadrupedia. Las elevaciones progresivas con pica, de esta manera es como suelo ver un poco los ROM iniciales en esa evaluación inicial. Voy viendo cómo se van moviendo, cómo lo van ejecutando, luego se implica un brazo y así voy analizando. Suelo hacer vídeos y fotos de estas fases porque me son bastante más gráficos. La rehabilitación de los hombros, cuando ese ROM no es completo, pues ir provocando que ese ROM vaya aumentando con asistencia. Lo mismo para los rotadores, hacerlo de manera interna y externa. Trabajo mucho primero con pica, con asistencia y luego con bandas. Y obviamente la famosa liberación del hombro, que siempre viene bien para relajar y para trabajar la movilización antes y después de los entrenamientos. Aquí les he querido hacer un poco un resumen de los distintos o más clásicos cánceres para intentar determinar un poco las bases. En pulmón, pues prioriza los ejercicios de técnicas respiratorias, fortalecimiento de la musculatura inspiratoria. Ahora voy a profundizar un poco más. En las ostomías, colonostomía, ileostomía, urostomía. Esas son las tres formas
de ostomías que se pueden encontrar. Y lo que le he dicho, protección, vaciado, hidratación y trabajo del core sin compresión. Tampoco favorece la posición prono. Hay que tener en cuenta siempre trabajar más de sentado, de pie, que también se puede hacer sin ningún problema y sin presión directa sobre la bolsa. Luego los osteosarcomas, pues lo importante es siempre tener en cuenta el fortalecimiento muscular alrededor del sitio quirúrgico, nunca causar dolor, ¿vale? Siempre hacer, tener muy claras las escalas de dolor y saber transmitir, enseñar a que lo transmitan y fortalecer desde el no impacto y teniendo siempre en cuenta de que hay una facilidad o un peligro en las fracturas patológicas. Colorectal, pues es uno de los más típicos y teniendo en cuenta que el 40% luego de la cirugía recupera la capacidad funcional, solo un 40%. Entonces es primordial en el trabajo de prehabilitación en el cáncer de colorectal porque me va a dar una reducción de las complicaciones futuras. Los ginecológicos, saber distinguir que están los de cervix o cuello de útero, ovarios, endometrio, vagina y vulva son los menos típicos. Estos son más complejos y tienen un peor pronóstico. En estómago tenemos que tener en cuenta de que si hay una gastrectomía, que hay una cirugía que me han quitado el estómago gran parte de él, pues esa persona tiene muchos riesgos de tener anemias, astenia, de que esté muy débil. Entonces, pues lo más primordial es que la actividad empiece siendo muy suave, que haya una muy buena regulación de la fatiga, que se recupere, pues hay que hacer los tiempos de descanso más prolongados, tener en cuenta que trabajar la fuerza muchas veces pues no es necesario que fatigue yo a una persona para trabajar la fuerza, la puedo trabajar igualmente o teniendo periodos de descanso más largos. En próstata, la mejora de la función sexual y la continencia urinaria. Lo que dijo desde el principio, al final, próstata suele tener un muy buen pronóstico, el problema son los tratamientos, que ahora los vamos a ver. Y el trabajo de suelo pélvico, que es, como dije antes, para todos desde el principio. En linfomas, pues saber distinguir que tenemos linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El Hodgkin es el que se da en los ganglios continuos o adyacentes, o sea, son los que están más, se pueden distinguir que están más centralizados, pero el linfoma no Hodgkin es el que tiene los ganglios diseminados o múltiples grupos ganglionares, por eso es bastante más complicado el tratamiento en linfoma no Hodgkin. Y páncreas, que ya saben que es tremendo, por eso mi Pedro me parece un caso espectacular. Y nada, que lo que más necesitamos los consume a nivel muscular demasiado rápido, entonces es fundamental esto de mejorar el apetito y el sistema inmunológico. Y el ejercicio físico está comprobado que les da esas herramientas. En pulmón, pues tener en cuenta que la cirugía en pulmón es la lobectomía o la neumonectomía y que los tratamientos que se suelen dar son quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia. Hay dos tipos de cáncer de pulmón, el de células pequeñas y el de células no pequeñas o no microcítico, y lo más típico es la tos presente en el 50-75% de las personas. Adaptar y priorizar en la fatiga, la dificultad para respirar, que suele ser disnea, tos y debilidad muscular. Por eso todo lo que he dicho hasta ahora, al final, pues para que vean que creo que una forma de trabajar práctica me puede arreglar varios problemas en una misma sesión. Los ejercicios de respiración pueden fortalecer el diafragma y ejercitar mucho los fortalecimientos de la musculatura inspiratoria.
Los niveles de aptitud física, particularmente la resistencia cardiorrespiratoria y la fuerza muscular, se han identificado como predictores independientes de la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón. Y los entrenamientos de HIIT han demostrado beneficios en la prehabilitación y para atenuar los efectos secundarios de los tratamientos, incluso en casos de enfermedad avanzada. En los ejercicios de conciencia respiratoria, como herramientas, a mí me gusta mucho este aparatito, este aparatejo que es el Power Breath. La verdad es que yo lo tengo, lo utilizo, y se lo recomiendo a mucha gente si le apetece comprárselo. Pero la realidad es que en mis clases con mucha gente también suelo utilizar algo similar con el puño. Simplemente cerrando el puño, lamentablemente no tengo la cámara para mostrarles que me ha fallado la cámara, pero básicamente pues cerrando el puño delante de mi boca, no respirando por la nariz, evitando respirar por la nariz y haciendo la respiración a presión dentro de mi puño. Me funciona muy similar al Power Breath, que sería, pues si yo abro un poco más la mano, pues tengo menos presión, y si cierro más la mano, pues genero más presión. La cuestión es tomar y soltar aire dentro del puño sin utilizar la nariz, ¿no? Pues es una técnica respiratoria muy buena el Power Breath. Si lo conocen, pues genial, y si no, pues ese es un aparatito que lleva un regulador de potencia aquí, ¿no es cierto? Y cuanto más potencia le pongo con esta rosquita, pues mejoro, cada vez me cuesta más respirar, siendo que tengo la boca sellada. Los entrenamientos en cuanto a fuerza, pues me voy hacia el full body, sistemas de circuito, intervalos, incluso AMRAP de moderada intensidad. Los intervalos me sirven para ir trabajando la mejora en ejecución y el aumento de la potencia muscular. Los circuitos me van generando también una capacidad y me van generando una resistencia a la fuerza. Y luego en los AMRAP es cierto que lo que hago es utilizar una amplia batería de ejercicios de media baja intensidad, en donde busco que mantengan una continuidad, como salir a andar 20 minutos o cosas por el estilo, obviamente tanto en forma, cargas e intensidad del ejercicio, pues voy progresando muy, muy paulatinamente, y en cuanto al tiempo total, también empiezo con 8 minutos, 12 minutos, 15 minutos y voy progresando aproximadamente hasta los 20 minutos. Entrenamiento de movilidad y propiocepción es algo que meto siempre, incluso dentro de los entrenamientos, como forma de descanso activo. Los protocolos de HIIT, pues hay estudios realizados en prehabilitación, en precirugía, donde se ha demostrado que este tipo de HIIT, mira cómo les muestro cómo se especifica, que son 4 minutos de entrada, 2 series de 10 minutos, con 4 minutos de descanso entre series, un all-out al 80-100 pico. Y esto está dentro de un estudio. A mí me resulta intenso, y sin embargo está comprobado que ha generado grandes beneficios. Este es un chico que tiene cáncer de pulmón escamoso. Hace una temporada que ya no puedo entrenar con él porque está en tratamientos experimentales. Le están intentando salvar a toda costa, pero la verdad que es un chico que cuando empezó, hacía 2 semanas le habían dicho que ya se despidiese, que ya no le quedaba ninguna posibilidad, que ya se habían quemado todas las opciones. 2 meses después era esto.
Era un chico, es un chico que le encantaba montar en bicicleta, le fascinaba, tenía una capacidad cardiorrespiratoria espectacular y siendo que tenía un pulmón escamoso, un cáncer de pulmón escamoso, tenía una capacidad respiratoria y una saturación de oxígeno espectacular. Nunca me dio ni una bajadita, mejor que yo, mejor que todos. Y hacía fondos de pecho que yo le decía, bueno, a ver cuándo vas a parar. Tenía una fuerza física increíble y creo sinceramente que eso hace a que sea la excepción. Y creo que el que cree que puede ser la excepción logra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los trabajos de equilibrio. Cuando Pedro empezó, literalmente no podía mantenerse en una sola pierna y luego ya estábamos en plataformas inestables. Colorectal. Las cirugías, para que las diferenciemos, pues eso, tenemos la cirugía que es la lobectomía o la neumonectomía. Ay, perdón, esto es de cáncer de pulmón, se me ha colado aquí, lo siento. Los tratamientos, quimioterapia, radioterapia y terapia dirigida, ¿vale? Es el grupo más grande de supervivientes. Ya sabemos que tanto en hombres y mujeres, y que el periodo preoperatorio lo que más se tiene que destacar es que la fase de intervención temprana ha demostrado reducir mucho el estrés quirúrgico y las complicaciones. Por favor, recordar que esto está mal. Luego, en las herramientas, pues lo que más fastidia son el desacondicionamiento físico que produce el posquirúrgico y la pérdida de función física que les produce. Entonces, no hay nada más importante que intentar generar una fuerza física antes de la intervención. Y luego, pues, un poco lo mismo de todo lo demás en cuanto a respiratorio, fortalecimiento muscular, tanto de la musculatura inspiratoria como en general, el power breath o similar con puño para evitar neumonías de los postoperatorios. Y en entrenamiento, pues mucho nos dirigimos hacia lo que es full body, sistemas cluster, y circuitos de intervalos. ¿Por qué pongo aquí el sistema clúster? Porque si me ha bajado mucho la condición física de esa persona y yo quiero conseguir un trabajo, pues voy generando utilizo distintas formas del sistema clúster para tratar de conseguir ese número de repeticiones totales a las que yo deseo llegar. Y de esa manera pues voy consiguiendo una progresión adecuada. En entrenamiento de la movilidad, la propiocepción y los protocolos HIIT, que al final en protocolos HIIT tenemos muchísimas formas de encarar ese protocolo HIIT según las condiciones y según la progresión que le vayamos dando y que las personas vayan teniendo. En próstata, la cirugía se llama prostatectomía, y los tratamientos tenemos radioterapia, terapia de privación, ahí se me ha juntado también, un error, perdón, de privación androgénica, la quimioterapia y muy importante la supervisión y el seguimiento de la PSA. Importante, la terapia androgénica literalmente los transforma en algo muy parecido a lo que somos las mujeres en la menopausia. Tienen prácticamente los mismos síntomas. Para que se entienda, es la estructura glandular sexual masculina y normalmente son adenocarcinomas o carcinomas epiteliales. La clasificación de Gleason ayuda bastante para saber en qué tipo en qué estadio se encuentra. Normalmente Gleason va de 6 es un parámetro bajo, 7 es un intermedio y de un 8 a un 10 pues es un grave. Sobre diagnóstico que impacta,
en la capacidad cardiovascular, y las terapias androgénicas incrementan las enfermedades metabólicas, cardiovasculares y de pérdida de masa muscular y ósea, igual que en la menopausia con las mujeres. Entonces, ese es el impacto que tenemos, que la pérdida de densidad mineral ósea es inminente y la incontinencia. Son las dos cosas fundamentales que tenemos que trabajar, más allá de todo lo demás, pero que se ha podido evidenciar que el trabajo de impacto y el ejercicio de resistencia combinados atenúan la pérdida ósea en la columna y mejoran la función musculoesquelética general en personas con, con cirugía prostática. Y los sometidos al tratamiento hormonal, pues lo dicho, hay que tratar de tener en cuenta es que sufren calores y sufren procesos de ansiedad igual que las mujeres en la menopausia, lo pasan fatal. En el entrenamiento de fuerza dirigido a la hipertrofia, pues es donde podemos sacarle más ventaja. El fortalecimiento del suelo pélvico no puede faltar, y los protocolos HIIT. En los casos ginecológicos, los más comunes son los de ovario, endometrio, útero, cuello uterino, cáncer de cervix, y luego pues los de el vaginal o vulva son los menos comunes. Son tumores con bajas tasas de supervivencia. La cirugía provoca normalmente linfedema, especialmente en cáncer de ovario y de útero, al tener ahí la extracción de los ganglios inguinales, pues suelen traer estos problemitas. Y obviamente las cicatrices, que como he dicho antes, el tener a la compañera fisioterapeuta me viene estupenda para hacer las valoraciones de las cicatrices. En radioterapia, pues la precaución con la función intestinal y vesical, en la terapia hormonal, y la quimioterapia pues nos ocasiona muchas neuropatías, dolor pélvico, problemas con la función intestinal vesical, fatiga, como siempre, y luego tenemos también las terapias dirigidas, que aparece también ahí el trastuzumab y demás, que son muy comunes en estos casos. Tenemos que priorizar mucho el tema de las incontinencias urinarias y fecales y la pérdida de densidad mineral ósea. Las herramientas, pues lo dicho, fortalecimiento del suelo pélvico, entrenamiento respiratorio, entrenamiento multimodal y acompañamiento psicológico, porque son personas que la salud mental y emocional se ve tremendamente afectada. ¿Por qué hablo de multimodal aquí? Porque el que hagan varias actividades y se dispersen y se diviertan y un día bailen y salgan con el grupo y hagan actividades de fuerza, y ese entorno motivacional que les da variar la actividad y hacer cosas que les llamen la atención y que les dé ganas de entrenar, es fundamental para llevar la situación, para que vean que es muy importante lo científico, es muy importante tener estrategias a la hora de planificar y de programar, pero hay veces que la planificación y la programación tienen poco que hacer ante una persona que está sufriendo ansiedad, depresión, que está condenada por el dolor y por todas las cosas que están pasando. Así que tenemos que valer un poquito para todos, compañeros. Esto es un poco un ejemplo de que se puede entrenar en todas las condiciones. Ella estaba con tratamientos con corticoides, tratando de salvar los fuegos que se estaban prendiendo por todas partes en su cuerpo.
Esto era inicialmente un cáncer de colon con metástasis en hígado y en los dos pulmones. Lo que se ha visto más afectado ha sido el hígado y el tratamiento con corticoides. Cuando me ha avisado, pues me ha dicho: Sandra, he subido 6 kilos en 2 días por los corticoides. Ahí que fui y estuve yendo a que se moviese, a que, a que se sintiera un poco mejor. Y realmente ella tenía muchas ganas de moverse, muchas ganas de sentir que podía. Son demasiadas horas tumbada sin poder hacer nada, y creo que es fundamental nuestra, nuestra ayuda, echar una mano en estos casos y hacerlo realmente porque da mucha satisfacción ver una sonrisa cuando se está pasando tan mal. El otro es, pues, como ven, cómo se pueden ir adaptando los distintos ejercicios. Ya lo hemos visto. Luego, pues tenemos a tener en cuenta cosas importantes que siempre nos ayudan en el día a día, ¿no? Quiero poder ser útil a la hora de darles estas pequeñas ideas que espero que os sirvan. El tema de la saturación de oxígeno, lo que les dije antes, pues tener en cuenta, yo normalmente en 94 ya enciendo un poquitito la luz, en 92 pues ya intento ir parando, ir descansando, recuperar la saturación, pero de 90 no suelo bajar en los entrenamientos, bueno, de 92. Tener en cuenta que no podemos entrenar con una anemia severa, tener en cuenta que no podemos entrenar con fiebre, con problemas digestivos no se puede, y con una neutropenia hay que analizar en qué situación de la neutropenia nos encontramos, ¿no? Ya sabemos que si nos encontramos ya por aquí, las cosas se están poniendo graves, graves. El riesgo de infección es muy alto, generalmente se contraindica el ejercicio fuera de actividades muy ligeras y pasivas, como movilizaciones suaves en cama, si son toleradas y de bajo impacto, o ninguno más bien. La intención, luego en cuanto a la teoría de las cosas que queremos conseguir, o en lo que yo siempre me fijo, es mover en máxima velocidad, incluso contra cargas pesadas. Cuando ya tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago. El factor clave de desarrollo de la potencia y el reclutamiento de unidades motoras de alto umbral, que son cruciales para las ganancias de fuerza y la capacidad funcional. Esto es particularmente relevante en supervivientes de cáncer, que a menudo experimentan debilidad muscular y reducción de la potencia, lo que impacta su capacidad para realizar las actividades diarias. El perfil de carga-velocidad proporciona un marco para comprender cómo diferentes cargas provocan adaptaciones distintas. Tener en cuenta que desde las cargas moderadas a pesadas, movidas con intención máxima, o mejorar la potencia con cargas más ligeras, movidas de forma explosiva. Yo puedo disponer en mi planificación de una forma o de otra. Monitorear la pérdida de velocidad dentro de una serie puede ser una herramienta valiosa para controlar la fatiga y optimizar el volumen de entrenamiento. Quien pueda contar con un encoder lineal es una herramienta estupendísima, fabulosa para el entrenamiento, pero es cierto que cuando yo estoy trabajando con grupos y necesito una cierta cadencia dentro de los ejercicios y demás, trabajar con encoder me es más difícil, pero siempre que puedo enfatizo muchísimo en la velocidad de ejecución concéntrica, y tener mucho más cautela y trabajar la excéntrica de una forma mucho más controlada.
Luego, en lo que es el enfoque multimodal, al final el entrenamiento de resistencia con intención, incluso con cargas más ligeras, moverse con la intención de alcanzar la máxima velocidad durante la fase concéntrica de los ejercicios, pues es lo que hace a esa mejora, ¿no? Esto ayuda a reclutar unidades motoras de umbral más alto sin necesariamente requerir de pesos muy pesados, lo que habíamos hablado. La variación del perfil en carga y velocidad, ir desde cargas ligeras para potencia y velocidad, y cuando sea apropiado y seguro, hasta cargas moderadas para fuerza e hipertrofia, y siempre enfatizando el movimiento controlado y la forma adecuada. Lo dicho, para mí la técnica y la forma, la ejecución es fundamental. El monitoreo de la pérdida de velocidad para la gestión de la fatiga es una forma de incorporar, o sea, yo siempre les voy indicando cuando hablamos un poco de repeticiones efectivas, es un poco eso, ¿no? Y hoy vamos a trabajar un poco más sobre repeticiones efectivas, enfatizo y les digo que si estoy con una carga pero pierdo velocidad de ejecución, en donde yo vea que esa velocidad de ejecución ya no la puedo mantener, me puedo permitir un poco, pero preferible parar a alcanzar un número de repeticiones establecidas. Entonces ahí es donde les digo que podría indicar la necesidad de reducir la carga o el volumen. Pues esto prioriza ejercicios compuestos y multiarticulares, como son las sentadillas, zancadas, remos, press de pecho, que involucran grandes grupos musculares y proporcionan un mayor estímulo para las adaptaciones musculares y esqueléticas para destacar los movimientos funcionales. Yo lo que quiero es aportar una capacidad funcional. Quiero que una persona vuelva o sea funcional en su día a día. Trabajar con máquinas para mí es en casos puntuales necesarios, cuando hay metástasis o tengo que rehabilitar una lesión, si no es lo que menos utilizo. Los ejercicios con carga para la salud ósea, incluir ejercicios que carguen los huesos, ejercicios de resistencia con carga en sentadillas, peso muerto si es apropiado, y modificado. O sea, el peso muerto lo utilizo muchísimo, creo que es básico, la sentadilla, el peso muerto y los presses son la base de la mayoría de las ejecuciones, siempre que pueda y progresar en ellos. E incluso la pliometría, lo dicho, si no hay metástasis, siempre que haya metástasis, evito el impacto. La coordinación intramuscular e intermuscular, pues saber detectarlas y determinarlas, ¿no es cierto? Porque al fin de cuentas es un poco más de tener conciencia sobre lo que ya aprendimos en la carrera. Sabemos que en supervivientes de cáncer, donde la función neuromuscular puede estar alterada, centrarse en la calidad del movimiento y la activación muscular consciente es una clave fundamental. Lo dicho, una buena ejecución me va a permitir tener un trabajo de fuerza mucho más consciente, tener una conciencia corporal, a eso me refiero, a tener conciencia corporal, y a evitar calamidades, a evitar otros daños. Yo lo que quiero es que esa persona esté cada vez más fuerte y vaya haciendo un progreso. No quiero hacer 10 pasos hacia atrás. Eso se los digo siempre. Si hacer esto, porque muchas veces ellos se animan, ¿no? Y se sienten bien y quieren tirar para adelante. Y yo siempre les hago razonar, ¿no? Y les digo, a ver, hacer esto, ¿en qué beneficio le vas a sacar? ¿Realmente te va a cambiar en algo? Si hacer esto te va a generar todos los pasos que damos hacia adelante, hacer 10 pasos hacia atrás, y ahí se lo piensan. Cuando yo hablo de 10 pasos hacia atrás, nadie quiere dar ni un solo paso hacia atrás. Así que las progresiones son con muchísima cautela y siendo muy observadores del propio cuerpo. Esto es vital en tema de intermuscular, es vital para recuperar la capacidad de realizar tareas diarias complejas que pueden ser desafiantes después de los tratamientos.
Otra herramienta que para mí es fundamental cuando tengo dolor, fundamentalmente, el trabajo y las técnicas en espejo. Esto es hablar de neuroplasticidad y de reorganización cortical en términos. Pero a fin de cuentas está más que comprobado que el trabajo en espejo mantiene vivas las vías neuronales y previene o minimiza la amnesia motora. Pues yo tengo un brazo, por ejemplo, que hace muchísimo tiempo que no lo muevo. Estos casos de linfedemas en los que han parado completamente a las chicas sin dejarlas trabajar la fuerza, sin mover ese brazo, sin hacer absolutamente nada, pues provoca esto, una amnesia motora. Entonces nosotros tenemos que reeducar y la técnica de espejo es maravillosa en ese sentido. También sirve muchísimo para la modulación del dolor y de la percepción. También es que funciona como tiene un efecto analgésico en diversas condiciones dolorosas. Y luego en la mejora de la función motora y de la coordinación, incluso cuando el movimiento activo inicial es limitado o doloroso. El entrenamiento espejo puede preparar el sistema motor para una recuperación más efectiva. La activación neuronal repetida a través de la observación puede mejorar la fuerza muscular, la coordinación y el rango de movimiento cuando se inicia el movimiento activo. Las técnicas de espejo, pues esto, ¿no? Ayuda a restablecer el sistema y la coordinación entre ambos lados del cuerpo. He querido dejarles una explicación clara. Creo que muchas veces cuando hacemos estas presentaciones, a mí me ha pasado muchas veces, no sé si a ustedes, perdonadme por ahí si soy muy explicativa, pero cuando pasa el tiempo y quiero retomar el estudio de algo, si no lo veo y no lo leo, me tengo que poner a investigar de nuevo, ¿no? Para recordarlo todo. Entonces quise dejarles todo lo más claro posible. Espero no ser densa. Y lo otro que tiene la técnica espejo, a fin de cuentas, es esto, ¿no? Que es una herramienta complementaria y versátil. La simplicidad y el bajo costo convierten en una herramienta accesible que puede utilizarse tanto en entornos clínicos como en el hogar, dando la capacidad de participar activamente en el proceso de recuperación. En algún momento escuché que incluso había leído en un artículo sobre la capacidad de neuromotoras que conseguía restablecer si no podía mover un brazo y otro sí, ¿no? Entonces había un reclutamiento como del 80%, si no me equivoco, en el brazo inmóvil. Así que realmente está evidenciado. Luego, en secuencias, les doy un poquitito este perfil de secuencias con bandas. De seguro todos los conocen a estos ejercicios, pero que sepan que en cuanto a rehabilitación y a trabajo con bandas, pues yo lo utilizo mucho, los remos de tracción dorsal, los rotadores, manguito rotador, sobre todo para la rehabilitación, en mama sobre todo, incluso estos sobre todo, estos tres, cuando todavía no puedo tener un rango articular demasiado amplio. En lo que son press de pecho, pues suelo utilizar mucho los press cerrados, no tan abiertos, los voy abriendo si no hay, si hay solo linfadenectomía y mastectomía y controlando que no haya síndrome de cordón axilar. Si hay expansor, llevo mucho cuidado, vamos mucho por hablando, haciendo feedback, viendo y evitando hacer movimientos bruscos, explosivos, siempre con cuidado. Ahí sí que no utilizo técnicas muy potentes, no en la fase de pecho, a no ser que ya la progresión me lo permita, porque ya llevan mucho tiempo entrenando y ya podemos considerar que hay una masa muscular y un control
marcado. En este ejercicio he de decir que lo utilizo muchísimo, obviamente que en el rango completo es algo que viene con el tiempo, pero para activación linfática, empezar con los movimientos cortitos y seguidos, pues me ayuda muchísimo. Empiezo con los movimientos muy cortitos, y los voy ampliando y ya el rango completo pues los utilizo para movilidad y no tanto para los circuitos o los intervalos. Y entonces, ¿qué nos proponemos conseguir? Bueno, por lo menos yo, que las personas descubran en el ejercicio físico un pilar fundamental de su salud y que lo que yo quiero es proporcionar esas herramientas para que puedan adoptar un estilo de vida activo como parte integral de su cuidado personal. Espero no haber sido demasiado densa. Esto es algo que es una frase que leí alguna vez que me acompaña siempre. Creo que es totalmente cierto y es como yo lo siento. Lo bueno transforma el mundo de manera silenciosa. Creo que quienes queremos hacer el bien y queremos aportar nuestro granito de arena para que el mundo cambie, para que el mundo mejore, tenemos que dejar de mirar para afuera, mirar para adentro, barrer nuestra casa y ayudar y ayudar siempre que podamos. Agradezco muchísimo vuestra atención, si han podido seguirme hasta el final. Si de alguna manera puedo serles útil, aquí tienen mis distintos contactos. Si necesitan cualquier tipo de material o necesitan artículos científicos que evidencien parte de lo que he expuesto aquí, o si de cualquier manera pues alguna herramienta o estrategia os puedo facilitar.